Buenos días. Buenos días, ¿les ha ido? Excelente. Si supieran cómo me alegro. Y es en serio. Marta, una pregunta. ¿Sabes dónde queda el Parque Biblioteca Manuel Mejía Ballero? Queda por el aeroparque. Por eso, pero ¿dónde Por queda? acá, por el aeropuerto. Pero por sobre la 65 por detrás. Por detrás del aeropuerto. Usted hace Rompoicino, ¿cierto? Y se sigue hacia la derecha. ¿Cuál rompo? El del aeropuerto. Exacto. Y usted ve una manga, un pasto grande. Pero a ver, ¿por delante o por detrás? ¿Por aquí por la 65 o por el Juan Pablo allá atrás? No, por la 65. Ahí hay dos rompoy seguidos. Exactamente. El rompo como quien va para el aeropuerto. Usted hace Rompoicino como quien va para el aeropuerto, pero se sigue hacia la derecha. Y ahí ves Pero antes de, entre el centro comercial y... No, porque es que el centro comercial es la terminal. Por eso. Pues no es, sino el que va para el aeropuerto. Por eso, el que queda antecito. Exactamente, va para el aeropuerto. Usted se voy así por la 65 y volteo a la derecha. Ahí es ese parque de biblioteca. Por ahí queda. Ahí se... Ah, Hay bueno. otras, una manga grandísima, eso es grandísimo, es un nuevo inclusive. Muy agradable. Bueno. Muy bien. Este es el... Sí. Pero como ahí casi no tenemos Ya quienes han hecho por lo menos el mapa de su carta astral, esta parte primera, que quedamos que es una tarea que hay que hacer en internet, por ahí vimos varias páginas. ¿Cuál es este? Que la idea que quedamos era que cada uno trabajara para ir trabajando con... ¿En qué página nos puedes decir a los que no han consultado para...? Se llama Astrobot. Astroboard. Mira, Usted lo ha consultado. de cartanatal.es. ¿Cuál? Cartanatal.es. Claro, pero es que ahí da para imprimirla. Pues es más fácil porque si la Porque las otras no. en las otras no las tengo. Y luego le dan la dirección la página. Dice carta-almedionatal.es. Mira la carta. Coloquémoslo acá. Natal. Pero deben de haber más, por ahí Sí, Viviana sí. nos había dicho de otro. Lo importante es, quedamos de que para ir a hacer esto, haciendo esto práctico, es que cada uno estudiarlo en el DEL. Mire, ahora la tecnología facilita tanto que usted solo pone la fecha, la hora y le viene eso. En cambio, antiguamente cuando los computadores no estaban tanto como ahora, y aunque estaban, no estaba pues como la propuesta astrológica, si usted le tocaba hacerlo a mano, y hacer este cálculo, hacer esto, Perdón. estos dos cositas, ¿ah? Hacer eso y esto, la ubicación de los planetas, los aspectos, todo eso le gastaba a uno todo el tiempo del mundo. Entonces, ya no es sino la interpretación, porque lo demás que te entregan ya es la interpretación, pero eso es. Entonces es muy bueno que cada uno, desde su mapa, vaya, que es lo que vamos estudiando, ¿correcto? Pero hay que saber la hora. Sí, Sí. hay una opción de hacerla sin la hora de nacimiento, no es tan acertada, pero
de eso hablaremos. O sea, se coge el básico. El básico es el natural, ¿no? Hay un diseño natural que lo veremos aquí y sobre ese se hace. Como un genérico. El genérico, exacto. Muy bien. Ya entonces nosotros miramos historia, definición, generalidades. Ya vimos como todo ese soporte teórico. Después entramos en materia prácticamente cuando entramos a hablar antiguamente en los templos lo que era la astrología y el camino espiritual. Y el tema que terminamos la semana pasada que tenía que ver con el mensaje místico de las estrellas, como para encontrar un propósito. ¿Cuál es el propósito de la astrología como arte sacerdotal? Entonces ya ahora sí entramos prácticamente en materia. Recuerden, y me gusta siempre recordarlo para no perder el centro, que estamos haciendo un curso de tarot y cábala. Y aquí en este extremo inferior es donde encontramos a un lado los números y ya hicimos el curso de numerología para ir interpretando pues como el tarot. Y en el otro extremo estamos viendo, ese es Leo, el signo de Leo, y el que sigue es el símbolo de Neptuno, o sea, la parte astrológica, dos símbolos astrológicos. Estoy hablando de el tarot espiritual, que vamos a trabajar el egipcio, ¿sí? Porque el otro es el psicológico, que es el de Jung, que también lo trabajaremos, pero entonces partiremos de la base del estudio del tarot esotérico. En ese orden de ideas estamos en el curso psicoespiritual a nivel práctico de tarot, en la parte de astrología, y en la parte de astrología entonces vamos a ver los planetas y sus significados. Por ejemplo, si se hubieran perdido la clase hoy, quedan volando, porque pienso yo, esta es la raíz. Y los signos, casi que no se puede perder ninguna de esas. Pero bueno, los planetas son los puntos focales a través de los cuales las radiaciones provenientes del Sol se derraman sobre la Tierra. ¿A qué llamamos un punto focal? Como una antena. A eso llamamos un punto focal. Las antenas son puntos focales. Cogen unas energías y transmiten unas energías. Los planetas hacen ese papel. Desde el punto de vista espiritual, tenemos que ver unas cosas. Yo lo he dicho, pero hay que volverlo a repetir. Aquí está el planeta Tierra, por ejemplo. Aquí está la Tierra. Sí. Toda la vida, en todos los procesos, ¿de qué depende? ¿Del Sol? Sí. De nuestro Sol. ¿Correcto? Físico. Del Sol físico, pero ese Sol físico tiene, ya dijimos en la astrología espiritual, esotérica, un Sol espiritual que son unas jerarquías y unos seres y unas fuerzas que permiten y coordinan todo el proceso ahí. Hasta ahí. Todo, absolutamente todo, lo que se vive aquí está determinado por las energías, bueno y malo, que llega del Sol. Pero a la vez, como este planeta no está solo, ¿cierto? Está acompañado de un grupo de luminarias, entre ellas la Luna, entre ellas cada uno de los Mercurio, Venus, ¿sí? Esas energías solares, al pasar por cada una de las luminarias, son antenas. ¿Qué hace una antena? Dependiendo de la característica de la antena, coge y procesa ciertas energías. Entonces, cada luminaria que acompaña a la Tierra
Hablo de los planetas que acompañan el sistema solar. Sí. Hace un proceso de filtro y de transformación y deja pasar las que corresponden, de acuerdo al proceso evolutivo que vivimos en este rincón de la galaxia. Hasta ahí lo estamos entendiendo. Pero resulta que este Sol, para poder enviar esas energías, él recibe de otro Sol. ¿Cómo se llama? Que ya ese lo hemos trabajado. ¿Cómo se llama? Tares, Sirius, Sirius o algo así. Alciones. Recuerden que nuestra evolución, aquí les pinté un esquema, entonces sí, eso lo tienen que tener claro, y más si son astrólogos. Sí. Y más que estamos haciendo un estudio espiritual y esotérico, porque en la astrología tradicional no se ve eso. Entonces, ¿cuántos soles tiene este sol? 7. Y yo lo digo, 7 soles. 7. Sí. El séptimo es el de nosotros, que es el que vemos en la noche como las 7 cabritas. ¿Correcto? Para que este sol de nosotros reciba toda la vida y la evolución, porque eso es sembrado como semilla, debe recibirlo de otro sol. Lo recibe de este. ¿Correcto? Que es mucho, mucho más grande que este. Y para que este sol está conectado a otro. Y este a otro, y así se va hasta la Q, a nivel de la ciencia cósmica, y a nivel de la ciencia oficial sería Sirio. ¿Correcto el asunto? O sea, y el corazón de nuestra galaxia, lo quiero explicar de otra forma. Una célula, ¿quién en una célula gobierna y dirige todos los procesos de la célula? Hay que pensar antes de decir las cosas. ¿Quién dirige todos los procesos bioquímicos dentro de la célula? El núcleo. Así como afuera, adentro. ¿Quién gobierna un país? La capital central. Todo lo que hay de allá sale. Cada departamento, cada municipio tendrá autonomía para hacer cada cosa. La mitocondria, el citoplasma, cada cosa tendrá su tarea que hacer, pero obedecen ¿a qué? A un centro. Pero el centro es ¿a quién obedece? Tiene otras cositas adentro que se llaman. Sí. El centro aquí el centro de la célula, ¿a quién obedece? Al organismo, porque ya no anda sola. Cada célula está conectada, sí, para que lo veamos dentro del cuerpo, porque así es el universo. Al verlo en lo pequeño lo podemos comprender en lo grande. Por ejemplo, si es una célula del hígado que tiene unas funciones específicas del hígado, diferente a la célula del pulmón y a los de los huesos, ¿a quién va a obedecer esa célula en particular, el núcleo? A la información que tiene el hígado. El hígado debe tener una inteligencia propia de él a cumplir sus tareas, y cada órgano, ¿o no? Como cada célula tendrá una tarea específica. Vamos a entenderlo así, porque si lo entendemos en lo micro, lo vamos a entender en lo macro. O sea, la célula tiene que tener una conciencia. Ya sabemos que hay un trío de materia, energía y conciencia. Sí. Es parte de la conciencia, la memoria, todo eso es parte, y todos hablamos de la memoria celular. La memoria es una parte de la inteligencia, pero hay algo más superior que es la inteligencia o conciencia que gobierna la célula. Igual pasa con un átomo, podríamos ir más abajo, pero vamos a coger la célula que es más de nosotros, ¿correcto?
La célula del hígado o del pulmón o del corazón, cualquiera, tiene una función específica diferente a la del cabello. Sí. ¿A quién obedece la inteligencia de la célula de un órgano? A ese órgano. A la inteligencia del órgano que lo gobierna. Entonces estamos hablando de dos tipos de inteligencia que están conectados. Si una célula no obedece a la inteligencia del órgano, ¿qué pasa? Se convierte en otra célula. Se puede atrofiar. Se enferma. Hay una anarquía, hay un desorden, ¿o no? Sí. Pero se convierte en otra. ¿Cómo O sea, así? hay un desorden. Ah, sí, se pues, convierte en sí. otra distinta. Ah, Con otra información, mejor dicho. bueno, sí. De desobediencia. Y normalmente genera un caos, que es cancerosa, que es enfermiza. Y la célula cancerosa no es mala, es o con otra información. Por eso, pero es otra célula, es verdad. Desde ese punto de vista, sí, no lo había entendido. Correcto. ¿Y a quién obedece la inteligencia del órgano? A toda una información genética. A un organismo que tiene una inteligencia. Entonces, si vemos cómo todo es, y así podríamos hablar de la molécula que forma parte de la célula, del átomo que forma parte de la molécula, de las partículas subatómicas que forman parte del átomo. Sí, sí ve. Entonces eso no anda a la deriva, todo está conectado. Lo mismo pasa aquí. El Sol tiene una inteligencia y es todo como una célula, sí, y obedece a un plan, el plan de la evolución de la vida que está aquí en esta célula o aquí en nosotros, correcto, y ese de otro. Los que recuerdo, no recuerdo, entre nuestro Sol, Ahau, y Hunapku, el corazón de la galaxia, dice la ciencia cósmica que hay 13 soles. La ciencia oficial ni siquiera dice que Alción está... Alción le pertenece a las Pléyades, nosotros pertenecemos, recuerden que esa es nuestra cuadra galáctica. Las Pléyades. Entonces, la ciencia oficial no dice nada de eso, ni siquiera dice que estamos conectados a las Pléyades, o sea, andamos ahí sueltos. Pero la ciencia cósmica sí plantea que entre nuestro Sol, Ahau, y el centro de la galaxia hay 13 soles. Ahí se encuentran Antares, Arcturus, pero no sé en qué orden. Lo dicen que. ¿Cómo? Lo importante es que ahí se encuentra. Ahí está. Y esas son las antenas que van conectando unos con otros. Bueno. Entonces decíamos, los planetas son puntos focales, o sea, antenas, a través de los cuales las radiaciones provenientes del Sol se derraman sobre la Tierra, pero no solo las físicas y energéticas. ¿Ustedes saben por qué nacen las frutas? La gente, como tiene las frutas ahí, nunca le para bolas a eso. Por la información que hay. Por la información que envía el Sol. ¿Saben qué hacen los expertos, los conocedores de frutas y de árboles y todo esto para que el árbol dé mucha cosecha? El árbol solo da frutas en la parte donde le entra el sol. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que cogen los árboles frutales y los podan, para que queden muchos huecos, porque o si no daría solo frutas en la parte de arriba. Miren y verá que las flores que van a dar las frutas, ustedes en los árboles, ahora que hay mucho mango, por ejemplo, se ve que mango hay en muchas partes, usted ve que esos árboles por ahí silvestres que nadie le para bola, solo le echan agüita, ni eso, usted ve que solo, y son muy tupidos, solo ve frutas en la parte superficial, donde llega la luz solar. Sobre eso tengo una conferencia para demostrar que la vida aquí es luz, ¿sí? Y de eso ya hemos hablado. La luz, a través del proceso de la fotosíntesis, se convierte en sustancia, en proteínas, cadenas moleculares, en vitaminas, en minerales. O sea, el sol convierte la zanahoria, la información de la zanahoria
fuera de la semillita, fuera de lo que la tierra tiene que poner, la información tiene que venir del sol. Y ahí viene la información del pescado, de todo lo que existe en el planeta y en el sistema solar. Estamos entendiendo, para entender el juego de la vida. Así como a nivel biológico, el planeta, el sol, dirige y coordina la vida y la evolución en el planeta, también a nivel energético y psicológico. Entonces ahí es donde nos afecta. Y por eso usted, mire, aquí tiene usted un palo, un mandarino y un mango. ¿Qué le va a dar el mandarino? Nunca le va a dar mango, ni pera, sí. ¿Y qué le va a dar el mango? Eso parece una reflexión boba. Si cualquiera diría una reflexión boba, lo mismo pasa. Ella puede ser el mandarino y yo puedo ser el Pero niño. el nivel de comentario es verdad. Mira que los habitantes de las partes norte de la Tierra o de las partes más bajas de la Tierra, donde hay estaciones y donde hay exceso de frío, se pide y hay lugares, en este momento en los países, donde la gente va a recibir luz artificial porque hay tendencia a depresión. Y la depresión en esos lugares se da por la falta de exceso de luz solar. Y mire las personas, eso lo estudiamos cuando vemos sol y recreación, y sobre todo eso como clave del arte de vivir en el curso, que las personas que trabajan en oficinas, que llegan a las 6 de la mañana o 7 antes de que el sol salga y que salen a las 6 de la tarde antes de que... Esas personas tienden a ser sombrías, decaídas, y el mismo cuerpo encorvado. En cambio el que trabaja al sol, caminando, el mensajero, a todas alegre, nomás gallista, ¿usted lo ve? Sí. Entonces, recicladores, Más contentos que cualquiera. los constructores. Duran más. No, es que todo eso indica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que desde el punto de vista astrológico, visión que no tiene la universidad ni la ciencia ortodoxa, porque estudia la astronomía y no el afecto energético, ni menos psicológico que hay detrás, sí, toda la evolución de aquí, de este planeta, no solo que el sidrón, que el toronjil, todo eso viene en la información del fotón de luz del sol. ¿Y a qué obedece eso? Eso obedece a un plan mayor que viene desde el corazón de la galaxia. Cuando digo que ella es el mandarino o que ella es el toronjil y yo soy el sidrón o cualquier cosa, puedo ser un limón y no injerto del chiquitico amargo, sí, en eso sí estamos totalmente claros, sí. Entonces, pero igual no hay más medicinal que el limón, ¿cierto? Cuando ¿eso qué quiere decir? Todos estamos recibiendo la luz del sol, pero cada planta, cada ser humano, cada animal procesa, porque el sol actúa de acuerdo a lo que le plantee la tierra. Entonces es lógico que si nosotros estuviéramos en Venus o Mercurio, es posible que ya no hubiéramos limones. Que hay... No por eso, pero podría existir otras cosas, otras plantas, obedeciendo al planeta ese o a Venus, sí, a la necesidad del momento. Por eso es que el planeta, sabiamente dirigido por una inteligencia, lo vimos en astrología esotérica, detrás de cada célula, tejido, órgano, planeta, hay una inteligencia y una jerarquía espiritual, sí. Por eso la yuca no da en todas partes. Sí, por ejemplo, el jengibre no da en todas partes, y así cada cosa. Normalmente, dependiendo de las energías que se mueven en la parte donde está el planeta, de ahí la naturaleza te da las plantas que necesitas para eso. La sandía, ¿en qué lugares da? En la costa, muy bueno. Donde se necesita agua y melón. Es una forma de compensar la naturaleza, el agua. Todo esto afuera para entenderlo de adentro. Entonces ahí podemos entender por qué cada uno, como un planeta, como una planta particular, sigue recibiendo las mismas influencias del sol, la luna, Mercurio, todo, ¿sí? Es único, diferente y particular. Aún los mellizos, que nacen no en el mismo momento, porque uno sale primero que el otro, pero astrológicamente se podría decir que fue en el mismo momento. Y pueden ser casi que repetidos.
pero los va a ver ustedes y aunque son muy parecidos, aún psicológicamente tienen sus diferencias marcadas, tanto física como psicológicamente, que usted a lo último es capaz de diferenciarlos. Sí, así sea hablando con ellos o así sea, sí. ¿Por qué esa cara? Porque es que es muy difícil. Yo tuve unas mellizas, pues no mías, sino que no fui capaz de distinguir las dos. Por eso, pero hay algo, pero seguro que la mamá sí las distinguía. Y los hermanos. Sí, porque les faltó de pronto más tiempo, más convivencia, pero eso pasa. Estamos entendiendo el cuento de cómo juega el sol. Sí. La Tierra tiene un proceso, así como la luz solar se convierte en sustancias, o sea, la energía del espíritu. Por eso el sol es el señor y dador de vida. Sí, la energía del espíritu, que es la energía solar. Por eso hablamos de las personas espirituales como seres de luz. Y hablamos del demonio como seres de oscuridad. Ahí está como se explica por qué cada ser de luz tiene una función distinta, ¿no? Claro, por su particularidad y el propósito de cada uno. Dijimos, entre los seres con conciencia son individuales, por la conciencia, la voluntad y el intelecto, que son funciones espirituales, cosas que no tienen los seres inferiores. Los animales no tienen voluntad, inteligencia y conciencia. Los seres individuales son individuales, a pesar de que formamos parte de un colectivo llamado humanidad y nos ven es el tejido por la conciencia, y en la medida en que esa conciencia, voluntad e inteligencia se activa, entonces nos ven ya individualmente. Los seres inferiores no los estudian individualmente. Las ballenas, los tigres, los leones, sí, y el comportamiento es automático debido al destino y al instinto. ¿Eso va quedando claro? Pues como para ir hablando de la generalidad. Entonces, así como el sol convierte la luz en forma y materia, la Tierra tiene el proceso para convertir después, a través del proceso de digestión, o sea, a través del proceso de fotosíntesis, la luz se convierte en cosas verdes y vida, correcto, y materia. Y a través del proceso de digestión, el cuerpo, la naturaleza, a través del cuerpo coge esa luz que había camuflada en un mango, un pescado, el venado, un plátano, es porque es luz solar. Cuando usted mira es luz solar. Cuando usted ve, lo deja al tiempo, se va perdiendo la luz solar y ¿qué queda? Usted va viendo que él se va arrugando porque pierde la luz solar, se pierde todo. Sí. Entonces, nosotros somos seres de luz comiendo luz. Entonces nos afecta la luz. Llegará un día, y hay otros procesos de evolución donde ya no tenemos sistema digestivo, sí, y nos alimentaremos simplemente como carga usted el celular, lo conecta ahí, nosotros nos conectaremos al sol y como que si no hubiéramos alimentado. Y hay planetas donde son así. El cuerpo resurrecto de Jesús era así, no tenía sistema digestivo y no necesitaba comer. Jesús, después de la resurrección, el cuerpo físico allá ese lo desintegraron, pero el con el que lo vieron y es igualito era el cuerpo de la cuarta dimensión que no necesita comer. Guillermo, perdón, en algún tiempo alguien que hacía unos ejercicios de cromatografía y de ioterapia nos enseñó a comer sol. Entonces sabías algo verdaderamente atractivo. O sea, a mirar el sol de cierta manera, abrir la boca, visualizar que venía como una especie de bolita y comérnosla. Es una forma que ese maestro o esa persona se inventó y válido. Usted no necesita ni eso, no necesita levantar la mano. Ponga aquí una calculadora con batería solar, la meta ya que está oscuro y no entra rayo solar, se carga, actúa. O sea, es una forma simbólica de enseñarla, vale, pero no es necesario yo ponerme así. Ahora, hay gente que ha dejado de comer, dicen, yo no lo creo, sí, que solo con luz solar, estos cuerpos es imposible, estos cuerpos son imposibles. Tenemos que comer luz solar, ¿a través de qué? Alimento. De los alimentos. Que cada vez los utilice más se lo insecto, sí, pero nada en exceso, porque si no esto desequilibra el cuerpo. Estamos en un mundo polar, y mundo polar quiere decir que vivimos de la polaridad. Sí. Entonces, pero que hacia allá vamos, lo acepto.
pero en este momento no estamos allá. Yo voy para Cancún, todavía no estoy en Cancún. Cuando esté en Cancún me muevo en Cancún. Por lo pronto estoy aquí. Es el desequilibrio que no podemos y que el anhelo espiritual de alguno y ponen a muchos detrás a seguir. Por eso no podemos seguir ciegamente a alguien, así destelle luz por los ojos. ¿Correcto? Sí, porque nos dejamos impresionar a veces simplemente porque hacen un poquito de circo y entonces, no, sí, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Muy bien, eso todo para entender cómo es que realmente nos va a afectar esto, ¿sí? Por eso la ciencia, el alma mater no alcanza, porque no, toda esta parte que es del alma, de la energía, no lo acepta. Entonces les estaba diciendo cómo, a través del proceso de la fotosíntesis, ese mango, usted lo convierte en luz, para alimentar el ser de luz que usted tiene en el fondo. Y en el proceso, nutre este cuerpo. Pero el propósito no es nutrir el cuerpo. Por eso cuando usted come alimentos sin luz, ¿cuál es? ¿Qué es lo que llamamos? Los muertos. ¿Y cuáles son? La chatarra, la sal, todos esos procesados son alimentos sin luz. 99.9% de lo que hay hoy en día. De lo que se come hoy en día. Entonces, ¿cómo está quedando el ser de luz que hay dentro de nosotros? El enemigo secreto sabía eso. Nos tiene muerto de hambre al niño interior y al ser de luz que hay dentro. Mire, hablando de astrología en lo que quedamos, pero por lo que estamos. No quiere decir que de vez en cuando el cuerpo necesita de vez en cuando actualizar el antivirus. Y el mismo cuerpo a veces te pide, tengo las ganas de una hamburguesa, sí. Y lo que te está pidiendo, como el antojo de las mujeres que estaban en embarazo, es una sustancia, hablo del antojo natural del cuerpo. Y cuando lo satisfaces, tú sientes una plenitud, como una gratificación del cuerpo, porque hay otro antojo que es del ego. Ay, yo me acuerdo que mi mamá me servía en el desayuno una tajada de jamoneta con arepa con mantequilla o un sudado de oreja con yuca. Sí. No, así eran los desayunos en mi casa. Y mi ego llega y, me recuerda eso y me lo muestra ahí. Ah, claro, es que ese no era el principio, estaba hablando de los principios. Y mi abuela vivió 90 y mi abuela vivió 95 años. Entonces, ¿qué pasa? Claro que nosotros, cuando el niño en mi familia tenía 6 meses, mi mamá decía, hay que curarle el estómago, y cogía un poco de esa garra de frijol, la trituraba con el frijol la garra y se la daba al niñito por poquito, y ahí lo curaba. Entonces podía darse el lujo de después tener ese cuerpo. Sí, entonces hay un montón de cosas, porque es que nosotros somos muy dados a decir bueno, malo, sí, y hay un montón de cosas que hay que estudiar en torno a eso. Lo que quería decir es cómo entonces el sol nos alimenta y qué es lo que nos está alimentando. Pero no solo en lo físico, a nivel psicológico. Y no solo la luz que llega a través del sol, sino que la luz del sol es lo que estamos diciendo. La luna coge la luz del sol y nos la refleja. ¿Y qué le pega? ¿Y qué diferencia hay entre esa que viene del sol a través de la luna de la que viene directa del sol? Las características particulares que tenga esa antena luminaria llamada luna. Y si pasa por Venus o Mercurio, entonces empieza a llegar, ahí es donde, eso es lo que estoy diciendo en ese párrafo. Todo eso es para explicar eso. Pero que resulta de que la radiación del sol a través de la luna, Mercurio, las luminarias, nos llega a todos, ¿correcto? Pero puede suceder que cuando me llega a mí, mi luna, mi Mercurio, mi Marte esté mal parado, o esté muy bien posicionado, porque usted puede estar en su casa, ¿cómo se siente usted en su casa? Bien, muy bien. Y si está en la casa de su hermano, No. pero también como en su casa. No me siento mejor que mi casa. Y si estoy en la casa del amigo, y si estoy en la casa de un enemigo, resulta que los planetas en el transcurso de su viaje
pasan por todo eso. Y puede suceder que cuando el día que yo nací, eso para que lo entiendan de coquito, pues, cómo es el juego del cuento para poder entender. Entonces, puede ser que el día que yo nací, la luz del sol a través de Marte o a través de Mercurio o a través de la luna estaba en su propia casa, en la casa del hermano o en la casa del enemigo. Entonces eso determina que la energía que llegue, de eso se trata la astrología, ¿sí ve? Sí, entender, y para eso es este mapa. Cuando ustedes miren los aspectos, vamos a decir, en el que sacaron les hablan de los aspectos. No alcanza, sí, los aspectos. Sí dice los aspectos, pero no dice la calidad del aspecto. Pero eso lo miraremos después, como para que vaya, sí. Entonces, por ejemplo, en el mío, que es de mejor calidad, sí, aparecen, por ejemplo, que cardinal, que fijo, que mutable. Bueno, ustedes también los tienen. Cardinal, fijo, mutable, también aparece fuego, tierra, aire, son las divisiones de los signos. Todo eso le trae mucha información que la veremos, sí. Oye, usted, Guille, yo te pregunto, ¿por qué en mi carta yo no tengo tierra? En su carta, ¿cómo es que no tiene tierra? El elemento tierra no existe en mí. ¿Cómo? El elemento tierra no existe. Cuando hablemos... No. Enseguida lo vamos a ver. Enseguida no. Cuando empecemos a ver las divisiones de los signos y los signos, entonces me acuerdo de la pregunta. Sí. Por eso necesitamos... Mire, por eso necesitamos... ¿Qué dijimos que este curso era? Era curso psicoespiritual práctico. Por eso es que hacemos el curso así. Sí. Cualquiera, independiente de que nunca haya sabido mucho, así como lo estoy explicando, va entendiendo las cosas. Mínimo para entenderlo lo de él. Por eso necesito que hagan esto. Que alguien que sepa les calcule eso, les haga eso. ¿Correcto? Entonces, para poder, porque vamos a ver más adelante cuando veamos los símbolos de los elementos, las divisiones, pero eso ya no es en los planetas, sino en los signos. Entonces esperemos hasta allá. Pero eso es información para usted. Puede ser que usted no la está viendo y que yo sí se la vea, la Tierra. Bueno, está bien. Pero lo veremos más adelante, ¿correcto? Por ejemplo, en el mío, no sé si ustedes aparecen. De verdad es que te dio la tierra. A mí la tierra no me dice Los aspectos. No está diciendo, por ejemplo, en el mío aparece conjunción, torcoroma, conjunción, oposición, cuadratura, trígono, sextil. Esos son cómo están mis planetas. Muy bueno que si lo calculan, busquen los aspectos de cómo está eso en ustedes. En los míos aparece, por ejemplo, sí, aparece que mi sol y mi luna están en conjunción, pero también dice que mi sol y mi Neptuno está en un sextil, y dice que mi sol y mi luna está en cuadratura. No entendemos nada de eso, pero estoy diciendo es que ojalá, pero sé que lo van a entender fácil. Lo que necesito es que en la carta que calculen, sí, enseguida lo miramos, sí. Yo tengo Luna y Venus en cuadratura. Entonces ahí sí está. Entonces, eso es lo que yo digo que, aunque no lo entendemos ahora, más adelante lo entenderemos cuando... Sí. Estoy buscando que esto doblar y es que está aquí partido. No, es para poder hacer el curso práctico. ¿Cómo? Están muy inquietas ustedes, ahorita se desatrasan. Sí. Bueno, estamos entendiendo de cómo vamos a hacer el cuento y por qué. Seguimos. Los planetas son los puntos focales a través de los cuales las radiaciones provenientes del Sol se derraman sobre la Tierra. Todo lo que he explicado en en media hora es para entender ese párrafo. ¿Correcto? De una, porque uno lo lee y lo da por entendido, pero así como ya lo entendió todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? A medida que los planetas giran alrededor del Sol,
el ángulo de esta radiación cambia, fue lo que acabé de decir. Según el ángulo de cómo entra la energía, es lo que determina que esa energía llegue a mí. No es lo mismo si el ángulo está de frente, que se me vino derecho, a si está a 30 grados, a 60 grados, a 90 grados, a 180 grados. Entonces, dependiendo del grado, entra la luz solar. Y ustedes ven, si la luz solar determina los procesos de evolución físicos, energéticos y psicológicos, dependiendo de si me entra mucha, poquita o nada, sí, va a determinar las posiciones planetarias. Eso es lo que determina los aspectos de cómo está mi planeta. Pero, espera, esa información no hay que plantear también el lugar donde se vive. Por eso la carta astral No, está no le partiendo, preguntan el país. por eso la carta astral parte de lugar, fecha y hora. Y varía, si nací en España a las 10 de la mañana, que se varía qué. Pero eso es donde quedaste en la tierra, tirado. Pero de lo que estamos hablando es De los rayos solares, de cómo llegan. no, de cómo llegan y el papel que juegan los planetas. Ok. Sí. Y los rayos de los demás. Entonces no es lo mismo. Entonces, varía para cada, o sea, va a variar, pero igual va a repetir todo. Si nació en Madrid, o si nació en la Patagonia, o si nació en Medellín. Correcto. Es Yo para lo viví en el país y hasta en la ciudad. Sí, es que es. ya todo eso. Para calcular. Y la hora. Y la hora. No, eso hay que hacer todo, gracias. Hay que hacer todo un proceso, hasta ir al meridiano de Greenwich, la hora Eso, sideral. meridianos. Todo eso era lo que le decía, que había unas operaciones que uno hacía, pero que ya el computador te resuelve eso y no te tenés que poner con ese enredo. Simplemente me la saco y ya, no me importa lo demás. ¿Sí me entienden? Y le creo, Mm. y le creo. No, es que matemáticamente es real. Porque es que Queda mejor que si la haces intelectual. Esos programas todo funciona con el plano cartesiano. Entonces, y la matemática no falla y eso todos tienen que ir a consultar, oiga, y todos tienen que ir a consultar lo que llaman las efemérides, que es un programa que entrega la NASA, que dicen las posiciones de los astros en todo momento a través de todos los años. Entonces, uno tenía que ir a unas tablas, buscar, se podía equivocar, en cambio esto, ¡pim! ¡Clic! ¡Tanga! Y se ahorra el problema. Los planetas que influencian a la Tierra principalmente son 7. ¿Cuáles? Más que planetas, luminarias, a nivel astrológico. Entonces empezamos con la luna. La luna, que es de lo más cerquita. Venus. Mercurio. Venus, Marte, Mercurio, Júpiter Saturno. y Saturno y el Sol. Es que el Sol es otro. Ahí están las luminarias. Entonces ya aquí les decimos planetas, pero realmente son luminarias. Ese es el nombre real que toman en astrología. Luna, Venus, Marte, Mercurio, Saturno, Marte, Júpiter, Júpiter. Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte. Júpiter. todo esto es lo que a ciencia oficial le parece una pendejada. Porque como se mueve desde la energía y todo este cuento y ellos a eso Entonces con Marte sería noche, con el Sol sería noche. no cuente. Ahí está Luna, Venus, Marte, Mercurio, Saturno, Sol, Ocho. Júpiter. No, es la Tierra con la Luna. No cuente la Tierra porque Ah, usted sí, la contar Tierra la está. Tierra. Ok. La Tierra es usted. Estas son las ¿Eh? Usted es la Tierra. ¿Correcto? Correcto, sí, sí. Una no también está. No. Estamos hablando de las principales. Enseguida, desde el punto de vista espiritual, vamos a entender cómo entran los tres planetas exteriores. Sí. Pues los exteriores son desde Marte para allá, pero los más alejados del espacio. Entonces quedamos que son el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Y hasta el siglo XVIII eran los únicos que existían. Hasta 1900. Punto. No eran sino los que existían. Imaginemos los planetas como grandes seres planetarios que están a cargo de la evolución de la Tierra. Ya desde la astrología esotérica. Recuerda, está la astrología esotérica, la astrología espiritual y la astrología ortodoxa normal que conocemos. Yo me muevo en esas tres básicamente. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la astrología esotérica dijimos
que cada planeta es un ser espiritual que tiene ese cuerpo. Sí, ¿se acuerdan cuando hablamos del logos? Y son ellos los que están a cargo de la evolución planetaria. Miro yo, de estos 7 salieron los 7 días de la semana, ¿no? De hecho, los días de la semana salen de los 7 planetas principales. Lunes de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y domingo Sol. Como quiera que los romanos y el Imperio Romano impuso todas las normas que quiera que nos gobiernan ahora, adoraban al sol. ¿Cuál es el día de descanso? El sagrado. Sábado. El domingo. ¿Cuál es el día de descanso? Para los romanos. ¿Cuál es el día de descanso para nosotros? Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, ¿o no? ¿Cuál sería el día? Domingo. El domingo, porque es el sol. Y ellos adoraban al sol. ¿Cuál era antes de los romanos el día sagrado y el más importante? Que era el de Saturno. Cuando veamos a Saturno vamos a ver por qué Saturno no es sábado no es un día normal. Usted no nota que el sábado no es el día normal. Hablando de la textura del tiempo. No es un festivo, pero tampoco es. Ahí hay un gran secreto también importante. Ese era el día sagrado. Era el Sabbat, que era el sábado. Pero no lo pasaron al domingo, que es el sol. Eso para que vamos entendiendo todo. Porque para nosotros, claro que es lógico. ¿Cuál es la luminaria principal de todas? No es raro, porque todas las culturas antiguas son solares. Entonces el espíritu es representado por el sol, la entidad solar es el espíritu. Entonces vale que sea el día importante. ¿Queda claro? Entonces eso está ahí. La pregunta tuya, los días de la semana están ahí. Lo que pasa es que el enemigo secreto, a través de la religión, específicamente de los sacerdotes, por el medioevo, ¿qué hicieron? Como la gente estaba conectada con esto, entonces la gente sabía que Mercurio lo manejaba un logo solar, que Venus lo manejaba un ser espiritual, y le sabían el nombre. El arcángel Uriel maneja Venus. Y él maneja, por ejemplo, cuando hicimos, ¿quiénes estuvieron aquí en el ritual de la rosa? Yo. Sí. ¿No vieron que al principio de la ceremonia invocamos a Uriel, a Venus, que son los que gobiernan la rosa, que es el amor? Hicimos un trabajo energético con eso. Entonces, la gente, por medioevo venían, no todo el mundo, pero la gente tenía conocimiento que detrás de cada luminaria había un logos espiritual y que podía hacer un trabajo con ese ser para propósitos. De eso lo hablaremos un poquito sobre la astrología esotérica en su momento, cuando empecemos a hablar de la luminaria. Por ejemplo, la luna, desde la astrología esotérica, ¿qué aspectos de la vida mueve? ¿Correcto? Y eso lo sabían los magos y todo eso. Entonces la gente, tenía un problema de salud, sabía dónde iba. Te iba con Rafael. Que tenía un problema de dinero, tengo que trabajar con este logos planetario, sí, Júpiter. Que tengo un problema de jueces, juzgado y todo eso, entonces sabía con quién iba. Eso lo sabía y así lo hacía la gente. ¿Con quién es? ¿Con quién hacía el trabajo? ¿Pero con quién 7 jueces? Con Marta. Orifiel, pero después lo trabajamos. Bueno. Sí, después les digo todo eso. Entonces, ¿qué hacían las personas? Hacían un trabajo de magia sideral. De pronto hacemos cualquier día un trabajito de esos como ese. Pues, sí, no, para que conozcan de que detrás hay muchas cosas. Traigo mis fierros, mis cositas, el celular con que conectarme con ellos y marcamos y todo ese tipo de... Sí, eso lo hacía la gente. Entonces, cuando la iglesia empezó a imponerse que quería desconectar la gente, entonces, ¿qué hizo? Cambió el día de los días de la semana. Entonces yo decía, no, voy a trabajar entonces con Venus, que es el amor, cosas de afecto. Entonces, el viernes. Entonces, ¿qué hizo? Lo cambió. Entonces ya hoy, lunes no es el lunes real, martes no es el martes real, miércoles no es el único que es el real que dejaron,
Sí, pues Saturno, que es el del sábado. Todo eso se los voy a explicar en este viaje Ah, del bueno. planeta. Sí. Qué enredados estamos. Pues cómo nos ha enredado el sistema. Hasta muy parecido eso como cuando nos pusieron la tabla de la Biblia. Igualito, nos siguen embolatando, aunque ellos argumentan un montón de cosas. Cuando nos dicen que van a hacer racionamiento no era porque faltara agua. Así pasa en el racionamiento anterior. Nuestros gobernantes, porque nosotros creamos ese tipo de gobernantes y lo podemos empezar a cambiar, empezando a hacer la sanación de que yo no quiero que ya gobernantes que me roben y que me manipulen. Cuando usted empieza a cambiar eso, empezará a pasar eso. Los gobernantes, con el pasado racionamiento, es que le empezaron a vender a otros países la energía, pero no la tenían que quitar a nosotros. Y nos dijeron que no, el racionamiento, claro, aprovecharon un momento de una sequía para decir que era por falta de agua. Y así es como nos manejan. Entonces, siempre nos han manejado. Ya es hora de que despertemos a la luz. Y el mundo de afuera es un reflejo del mundo de adentro. Entonces, no más a políticos hijueputas, políticos ladrones, porque eso es lo que estamos manifestando. Ya vamos a empezar a manifestar dirigentes, gobernantes que sean espirituales y que quieren servir. Y en esa medida podemos empezar a cambiar. Yo no vuelvo a votar por esos hijuetantas, sí. Entonces, cuando yo empiece a cambiar esa estructura, empiezo a manifestar esa realidad. En un taller que voy a dictar del Ho'oponopono, hablaré cómo es esa conexión que se hace con la mente consciente, el subconsciente y el inconsciente colectivo para materializar la realidad. ¿Sí ven? Pero eso es de otro capítulo, ahí les estoy haciendo propaganda a un taller que vamos a dictar del Ho'oponopono. Muy bien. Tenemos trabajo para todo el resto de esto. Yo tengo que ocuparme, muy vago. Nosotros también. Y necesito manifestar otros vaguitos aquí que quieren aprender. En las tradiciones esotéricas se le conoce a estos seres planetarios como los logos planetarios. Y son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, según dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que delante del trono de Dios, que es el ser, es el espíritu, se encuentran 7 tronos. ¿Ibas a decir algo? Sí, te voy a hacer una pregunta. Si viviéramos, por ejemplo, en Marte, que la Tierra sería también una luminaria para Marte. Y nuestro proceso evolutivo sería diferente. Por eso, para poder salir del planeta, hay que primero ser un ciudadano planetario. Usted lo primero que le piden para salir de Colombia, ¿qué es? Porte. No, primero, la cédula, ser ciudadano. Después vienen otros requisitos, que viene después. Requisito para poder salir del planeta, y eso está por este proceso precisamente. Para poder salir del planeta, tener ciudadanía planetaria. Y requisito para tener ciudadanía planetaria es tener ciudadanía personal. ¿Cuál es la ciudadanía personal? ¿Qué quiere ser? ¿Qué implica usted que ha estado fuera? Uno por estar adentro no se da cuenta. Ser ciudadano. No, que uno pues no es preocupado. Usted no sabe lo difícil que es para un extranjero sacar una cédula ciudadana, sacar la ciudadanía colombiana. Aquí es muy difícil. No, y en cualquier parte. ¿Qué necesita? ¿Qué requisitos implica ser ciudadano de un país? El problema de América es Colombia, En todos los niveles. a todo, y desde siempre. Pero ¿sabe por qué? Porque es la Harvard del planeta. No, es en serio. No, Pero sí pone mucho problema. es la mejor escuela planetaria que hay en el planeta. Y la escuela kármica es África. Eso no es mentira. El Tíbet del futuro es Colombia. Por eso todas esas cosas, y no lo entendemos. Algún día hablaremos de Colombia y mostraremos todo ese proceso espiritual. Eso va desde el escudo, la bandera, las 3 cordilleras, el mapa, el diseño, todo eso está ahí, pero ese es otro capítulo. ¿Qué requisitos se exige para ser ciudadano en un país? Para ser ciudadano en un país tiene que demostrar y comprobar a través de exámenes y cosas que uno se ha ganado el derecho, que quiere estar, que debe estar y que puede estar. Bueno, pero eso son las actitudes. Yo lo que estoy diciendo es requisitos. Hay 2 requisitos básicos. Tiene que conocer. No porque hay ciudadanos que se hacen. Tiene que conocer Conocer. su historia, sus signos, sus Conocer Y aceptar. ese país
aceptarlo y sus leyes. Para ser ciudadano planetario, igual, hay que conocer y respetar el planeta. Los humanos que estamos encima somos ciudadanos planetarios. Segundo, para poder ser ciudadano planetario, hay que ser ciudadano de sí mismo. ¿Conocemos y respetamos las leyes de nosotros? Para poder salir del planeta, se necesita ser ciudadano planetario. Y ya sabe cuál es el trabajo. Estamos lejos, por eso no nos dejan salir. Y la evolución no llega. Para poder salir del sistema solar hay que ser ciudadano solar. Y para salir de la galaxia hay que ser ciudadano galáctico. Ahí ese sí exige muchas cosas. Porque en el vacío entre galaxia y galaxia creo que hay unas trampas muy peligrosas, energética y espiritualmente hablando. Pero esos son paseres de luz en el mundo. Pero les estoy mostrando el camino. Si quiere, sigue entretenido teniendo muchachitos, no porque tener muchachitos sea malo. Muy bacano tener a alguien que lo acompañe, un otro croma. Y hacerlo ser sí, pero hacer de eso solo su vida, todas las vidas. No, pero también se puede hacer de ello un camino espiritual. Correcto, pero también distrae mucho lo que estoy diciendo, y por eso muchos seres, cuando ya están cansados de parir hijos, de tener relaciones, de tener sexo, de vivir todo eso, lo que estoy diciendo no es que eso sea malo, vale vivir la escuela, pero digo yo, llevamos 18 millones de años haciéndolo, vale otros 300 millones de años lo mismo, es lo que... Crearás RAM. ¿Qué? Crearás RAM, o sea, en la India se supone que después de los 40 que criaste hijos, no sé qué, empiezas ya a buscar tu propio. Listo, y vale, pero hay conocimiento y eso. Nosotros, lo que yo digo es, sigamos entretenidos bregando a conseguir una casa, una finca, dinero, todas cosas que se quedan cuando se mueran, que es distraernos. Estoy mostrando un camino de a dónde debemos ser. Primero, ser un ciudadano de mí mismo, para ser ciudadano planetario, para adquirir mi ciudadanía solar, para pasar a la ciudadanía galáctica. Bueno, mínimo que seamos ciudadanos planetarios. Uno puede trabajar espiritual, trabajar el ser y el espíritu y conseguirse, no sé, con que no sé, con que conseguirse una casa, con No, que pues claro, el carro, o sea, uno puede equilibrar las dos. Es que no estamos diciendo nada, es que usted sentarse a meditar con 100 millones, 300 millones de pesos en el banco y sin deudas es muy relajante. No le digo, no es muy relajante. Eso es lo que yo Le digo, usted sentarse a meditar con hambre porque no tenía con qué comerse una pera antes, sí. No tiene con qué pagar los servicios y lo van a echar de la casa donde está. Esa forma de meditar es muy difícil. Pero usted sentarse a meditar con 500 millones de pesos en el banco y sin deudas, sí, es muy relajante, se los aseguro. Hasta cierta medida. Entonces, estamos, es que... Hasta cierta medida, cuando se tiene mucho no se medita ni se relaja. Hasta cierto punto, porque el que tiene demasiado nunca está Lo que meditando. pasa es una cosa, tú puedes tener sin tener, ¿correcto? Tú puedes, ¿qué es lo que le pasó a Bodhidharma, Tamó, Buda? Sí, tú puedes tener todo y no tienes problema, ¿correcto? Que no le vaya a pasar a un señor en la otra sede, no en la de allí, sino en la de Carabobo, un señor en una camioneta que en ese entonces valdría por ahí 120, 140 millones de pesos. La parqueó, ahí usted se imagina en Carabobo con Urabá hace 20 años. Eso eran prostíbulos, bares, eso no lo habían organizado como está ahora, ahí al frente de la Facultad de Salud Pública. Sí. Y eso llegaba, y como es un tercer piso a toda hora, el tipo era, es que meditan de salida. del carro. Sí, el tipo no me meditó. Al final me propuso que me prestaba un local en la 10, que para que montáramos eso. Yo le puse la prueba de turno porque yo no iba atrás de la plata de él, me hubiera manipulado como hubiera querido. Ponía a hacer lo que él quería. Entonces yo le puse una prueba para ver cuál era su anhelo espiritual. Sí, no le mostré ganas y le dije que más adelante le respondía, que siguiera viniendo. No volvió. Entonces hay gente que puede tener mucha plata, pero hombre, que la empresa se te quemó, sigue en la meditación y no lo preocupa. Sabe que no es de él, su estado de conciencia, sabe que todo es prestado. ¿Sí me entiende? Entonces,
pero no se preocupa por tenerla. Entonces, claro, eso es. Yo no estoy diciendo lo contrario, totalmente, pero como le digo, sentarse a meditar con 500 millones de pesos en una inversión donde usted no tiene deudas, eso, y usted puede ayudar más. Pero pregunto, una de las maneras pues que diría que la vida, el universo, no sé, lo pone a uno a meditar es una enfermedad. No entiendo. O sea, una enfermedad en la cual usted tiene que estar quieto, que lo tienen que atender, que lo tienen que limpiar, que lo, La cosas de crisis. esas. Sí. La crisis, eso es una meditación. Son herramientas. Cuando la vida, vos veniste aquí, esto es una escuela, lo hemos dicho. La vida es una escuela. Y tú tienes unas tareas a aprender en esa escuela, como cuando escoges un semestre o un año en un colegio, ¿correcto? Voy a aprender, esto es lo que tengo que aprender. La vida te da dos opciones. Por la fácil, como el profesor. Estas son las tareas, presénteme y usted pasa de lo lindo. Tanto que puedes llegar. Has pasado también que el profesor al final le dice, no necesitas presentar examen final. A mí me pasó en unas materias, ¿correcto? ¿Qué pasó? Ah, pero que yo voy, que me voy de farra, que no cumplo tareas, que no estudio, que no yo... Sí, escoge el camino difícil, la otra opción. Sí, entonces en el camino difícil por tu nivel de conciencia. No tener dinero, tener dinero no es el problema es el nivel de conciencia que tienes con el dinero. Sí, entonces la gente no hace su tarea lo bien, entonces es donde viene la crisis. El universo tiene sus mecanismos. Ah, no hiciste tu tarea, no la querés hacer por las buenas, de aquí no te vas si no lo haces. Y ahí es donde te mete el cáncer, te pone a que otro te limpia el culo, me perdonan. Sí, sí, te pone a que, no, te pone a que 20 años alguien detrás te está llevando en una silla de rueda. Sí, ¿por qué? Porque no aprendiste la lección por la fácil. Pero de aquí no te vas sin la opción. Y claro, no es una meditación lo que se vuelve, porque la gente se vuelve un castigo. Sí, pero me enteré de maestros que en sus últimos años tuvieron un cáncer y el dolor era insoportable. ¿Y sabe cómo hacía para soportar el dolor? No gritaba, cantaba y mantralizaba. ¿Cómo hizo? ¿Qué hacía con el dolor? Lo volteó. Sí, y para él eso era un regalo. Cuando a mí me dio el supuesto cáncer, sí, porque por los médicos era cáncer y me sentenciaron a 3 meses de vida, sí. Eso fue por 1999, quienes me conocieron vieron lo flaco que me puse, que espantaba. Sí, para mí fue la lección más grande de mi vida que he tenido. Y yo en vez de preocuparme si me iba a morir o no morir, eso no me tenía preocupado. Me tenía preocupado era qué ha pasado conmigo. 20 años me he estado engañando y engañando a la gente. Eso sí me movió todas las estructuras. Entonces me fui a buscar respuestas. Sí, entonces mire que el nivel de conciencia es otro. Otro me dicen lo que me dijeron a mí, vea, usted en 3 meses no pasa, hágase operar a ver si de pronto. Me muero en 2 y me pongo a seguirles el cuento a ellos. A mí yo morirme, yo ya había tenido una experiencia post-mortem, yo ya sé qué pasa en el proceso. Simplemente dije, yo necesito respuesta. Me he estado engañando por más de 20 años. Y lo peor, estoy engañando a la gente. Donde más fuerte debía estar, que era en mi jara, me da supuestamente un tumor en el páncreas. Eso me movió todas las estructuras. Entonces fue una lección de vida más que cualquier cosa. Otro diría que era un castigo. Lo asumí así. Y aquí estoy, sin el problema. Sí. Y con mi jara. Sí. Si ven de todo lo que tocamos a nivel radial, porque nos toca tocar lo normal y lo esotérico y lo espiritual. Como la evolución ha progresado, hemos evolucionado el hombre desde el 1900 al 2016 que estamos. Hemos evolucionado físicamente. Físicamente sí. Mucho. Mucho. Mire los niños ya la capacidad que tienen, cómo se aprende. Mire, en el 50, en el 60, para hacer cálculos logarítmicos y necesitamos tablas, reglas y un montón de cosas. Y hemos evolucionado tanto que usted un botón y ya, y el niño no necesita ver nada adentro. Para encontrar el logaritmo, para encontrar un seno, un coseno. ¿Cuánto había que hacer primero usted vea unos cálculos para sacar un puntico ahí? ¿O no? Mire ya la carta astral, me tocó a mí, no había las ayudas que había ahora.
Yo me sentaba, primero cursos y me gastaba más de un mes y haga estos cálculos con posibilidad de errores, ubique esto, a ver, y hacer cálculos y después a empezar a interpretar y a usted llegar a un botón, clic, ¡pra! Hemos evolucionado. Claro. Y esa evolución física se debe a que ha habido un cambio adentro, que no se ve mucho porque es en el tiempo humano, y ustedes saben que en el tiempo humano lo malo se ve más, correcto, pero estamos evolucionando y va hacia adelante el cambio. Entonces, como la evolución ha progresado, fueron invitados 3 grandes seres del espacio más exterior para ayudar a la humanidad en su evolución. ¿Cuáles son los 3? Arcángeles. No. ¿Qué estamos hablando? Estoy hablando de la astrología esotérica. Los 3 planetas que son 3 los... Sí, sí. ¿Cuáles son esos? Urano, Neptuno y Plutón. Estoy explicando porque eran 7 primero. Entonces, ¿los 3 fueron cuáles? Urano, Neptuno y Plutón. Hasta cuando el hombre... O sea, los planetas afectan a los... influencian a los animales, a los seres inferiores. Claro que los afecta, pero ellos podrán hacer un trabajo consciente para evolucionar con eso. No. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, inteligencia y decisión, ¿correcto? Cuando nosotros, hasta 1900, que todavía nuestro intelecto apenas está ahí medio despegando y menos formándose, sí, sí. Nuestro poder de decisión no lo han manipulado. No necesitábamos más que las 7 luminarias que nos están. Como quiera, que desde el 1950 para acá, el humano terminó de evolucionar biológicamente su neocortes, su corteza cerebral, que ha entrado un desarrollo con la era de Acuario de la conciencia hacia la luz. Entonces vinieron a acompañarnos. Esos planetas aparecieron. Siempre han estado, pero como pasa con los animales. Los afectan, pero no eran conscientes de eso. Ahora nosotros están ahí, nos están influenciando como siempre nos han influenciado, pero como eso estaba más allá, porque son facultades que están más allá, se necesita cierto desarrollo para empezar a tocar esas facultades. Usted, por ejemplo, como profesor y como estudiante sabe, vos vas a ver transformadas de Laplace, transformadas de, ya se me olvidó, o límites, cualquier cosa. Te dice, para vos ver eso, tenés que ver esto y esto. Lo mismo pasa, estos son seres, estos entran en actividad cuando el humano está ya en un proceso de evolución. Oye, podría decirse que los planetas están más evolucionados, pero menos evolucionados. Fueron descubiertos más tarde. Plutón es un asteroide. Pero ellos trabajan al lado de un planeta... No, igual, es que la luna es un satélite y es una luminaria, cumple un papel de antena de procesar unas energías. El que lo hayan descubierto no quiere decir que por eso ahí apenas lo descubrieron nos empezó a influenciar. La electricidad existía en el siglo XV. La electricidad existía en el siglo XV. Siempre ha existido, los rayos, pero el hombre lo manejaba. No tenía ni idea de eso. Pero por eso no existía. Claro que existía. Entonces, estos planetas han existido siempre. Todavía no estábamos en condiciones por la evolución humana de que nos empezara a afectar. Hubo otra época, Edad de Oro, 2000 a.C., 4000 a.C. Teníamos un desarrollo tecnológico superior al de hoy, solo que no se basó en la tecnología meramente material. Ahí también los influenciaba, ahí los afectaba. Sí. Guille, perdóname, les quiero contar que el jueves 28 de abril hay una conferencia en el Parque Explora a las 6 de la tarde, a las 6:30. No es la hora de propaganda, ahorita las hacemos. Bueno, yo termino y enseguida. Bueno, termine ya que empezó. No, es sobre la luz para que lo vayan programando. ¿Pero es esotérica o es de normalmente? Bueno, ¿Quién es el no, ponente? es que si usted es esotérico, usted le ve la parte esotérica. Yo lo entiendo, pero estoy preguntando quién es el expositor. Es un físico. Claro que usted ve lo que tiene adentro. Yo me iba cuando
Cuando yo entré a estudiar tecnología eléctrica en el Pascual Bravo, en 1978, sí, yo estaba estudiando condensadores, electricidad y todo eso, pero igual estaba estudiando la gnosis, y en la gnosis entonces oía la energía, hablaba del ego y todas las cosas. Yo empecé a asociar todo eso, y yo en mis conferencias yo hablaba de las dos cosas. Pues claro que uno ve, pero es muy diferente si el expositor, uno sabe que es un esoterista. No digo que pues que sea mejor, solo por eso fue mi pregunta. Bueno. Se llama la luz. La luz. Pero es interesante. Muy interesante. ¿Y cuándo es? Les digo que a las 7 de la tarde. 28 es qué día. El jueves. El auditorio muy bien, relativamente pequeño. Pues si es un buen comunicador, entonces explica con claridad. Y ya nosotros que hemos todo estado tiene que ver con todo. un buen esoterista, ya le vemos la parte. Yo aquí les he dado en semanas, en una Navidad, en varias Navidades, he dado varias conferencias de más de 2 horas de cómo la luz crea la materia, cómo somos seres de luz, cómo nos alimentamos. Una síntesis de eso se los acabé de hablar, hablando de los alumbrados y por qué celebramos los alumbrados y miramos a las estrellas y todo este tipo de cosas. No, ya nosotros vamos a una conferencia de esas y hacemos conexiones. Así, si alguien va, la graba y me la presta, me gustaría mucho. Yo no tengo tiempo para ir allá a eso. Pero, sí. Muy bien. Está jubilado. ¿Mm? Porque está jubilado. Porque estoy más ocupado que un jubilado. Más vale sacamos otro tiempo que todavía la hora. Estos seres, ¿cuáles seres estamos hablando? Estos 3 invitados, sí, son los que revestidos como planetas llamamos Urano, Neptuno y Pluto. Planeta es solo el cuerpo físico de una entidad, desde la astrología esotérica, espiritual que cumple unas tareas. De todo eso hablaremos, lo que habla la ciencia oficial, de lo que eso influye y lo que hablan las ciencias esotéricas. Eso es solo la introducción de los planetas y sus significados. Ya será la próxima semana que empezaremos a hablar desde el punto espiritual. Les voy a dar nada más el abrebocas. Todos los símbolos de los planetas desde el punto de vista espiritual, porque a nivel de la ciencia oficial no lo hace, y no solo no lo hace, sino que los cambia. Por ejemplo, ¿cómo lo cambia? Mire, vean. El verdadero símbolo de Marte espiritualmente es este. Y afuera, como no tienen la conexión espiritual, lo hacen así, con una flechita. ¿Cuál es el espiritual? Este es el símbolo espiritual. O sea, el original, pues. Sí. Y cómo ellos lo cambian. Por ejemplo, Plutón es así. Y afuera lo hacen así. ¿Sí ven? Porque no tienen la conexión espiritual. Lo que les quiero decir es, el símbolo, y recuerden que el símbolo es el lenguaje del alma. El símbolo es el lenguaje del alma. Es lo que conecta directamente con el alma a través del hemisferio derecho. Y dice un dicho, vale más un símbolo que 1000 palabras. Por eso cuando usted va a conquistar la novia o quiere como pedir perdón o cualquier cosa, le lleva un ramo de flores y eso dice más cosas que cualquier palabra. Sí. O si lo que quiere es el chocolate de ella, le lleva una chocolatina. ¡Ay, profe! ¿Qué pasó? No es mejor que te lleve una chocolatina y una rosa que te diga, nos vamos a Fue la cuidar. única que se quedó. Si no le va a decir, no, yo quiero tu chocolate. Quiero tu chocolate. No es pero por eso es que el símbolo. Falta uno. Falta uno. 1000 palabras. Entonces, desde el punto de vista espiritual, y lo empezaremos a tratar la próxima semana, los símbolos de todos los planetas de nuestro proceso evolutivo consta de 3 símbolos. El círculo. ¿Los que perdón? Los símbolos
con lo que representamos los planetas en astrología desde el punto de vista espiritual consta de 3 aspectos, cosa que la astrología normal no lo tiene. El círculo, la media luna, La astrología que Guillermo no es la ortodoxa clásica, la media luna y la cruz. Todos los símbolos se construyen ahí. El sol, la luna, Venus, Marte, Júpiter. Son 4. En curva. Así. Y así. Eso es lo que vamos a trabajar. O sea, todo sale esos 3. Todos salen de ahí. Y eso es lo que vamos a explicar desde el punto de vista espiritual a partir de la próxima semana. El sol, ¿qué es lo que representa? La luna, ¿qué es lo que representa? Entonces cuando decimos Mercurio tal cosa, por eso es que entonces decimos, ya entiendo por qué se dice que Venus maneja el amor, que por qué Marte maneja el dinero. De acuerdo a cómo estén ellos, unos pueden estar encima sobre el otro. La cruz, que es la materia, puede estar por encima en unos signos o puede estar por debajo del espíritu, o por debajo de la personalidad o por encima. Todo eso es lo que vamos a estudiar desde el punto de vista espiritual, que no se los van a dictar en ningún curso de astrología. ¿Alguna pregunta? Guillermo, yo pregunto de esta hojita, ¿tú la viste o la sacamos del rollo? ¿Qué hojita? Esa hojita que le veo ahí. No, vuelvo y repito. Es que usted no había llegado. Es una tarea que puse hace días. En internet hay que buscar una página, Viviana nos dio una, ella le puede hacer eso a usted, donde cada uno, como estamos haciendo un curso de psicoastrología práctico, yo podría coger solo la mía, pero qué bueno es que cada uno, como ahora está la astral fácil, haga su carta astral, mínimo estas 2 cosas. Guillermo, yo tengo la luna y la cruz juntas. La luna arriba, la cruz Yo abajo. que tiene la tierra. Por eso, pero ¿qué signo es ese? Eso es Géminis. Pero es que ya son los signos, no hemos tocado todavía los signos. Dejemos los signos aparte. Estamos en los planetas para que no nos enredemos. Ah, sí, pero como lo tengo ahí, lo estoy viendo en mi carta astral. No, ya usted con esta información empieza ya a ver cosas que no veía. Sí, pues yo ni siquiera... Se da cuenta lo que es la... Por ejemplo, ella veía eso y no le decía nada. Cuando ya empecé esto, ¿y qué diremos cuando ya explique qué es el sol, qué es la luna y qué es la cruz? Entonces ya usted va a ver más cosas y asocia eso. Con razón. Sí, ¿qué ibas a decir? Entonces cuando se dice que eran otros más planetas o menos, ¿qué pasa con esos logos espirituales? Por eso ellos solo entran en actividad cuando está listo. Por ejemplo, el tiempo. Ya entiendo, no es que eran más o menos, sino que no se habían descubierto. Pero es que una cosa que los descubran o no, ahí está la influencia, independiente de eso. El asunto es que ellos solo entran en actividad cuando entra en actividad el bachillerato en un niño. Cuando ya está preparado. Cuando ya está preparado con la primaria, antes no. Los profesores de bachillerato están en espera que llegue el alumno. Cuando esté preparado, lo mismo pasa. ¿Cuándo llegaron los señores del tiempo? Cuando el humano ya desarrolló toda su evolución a nivel del neocorte. Ya estaba listo, el desarrollo en la 3ª dimensión debía pasar a la 4ª. Solo entra. ¿Cuándo entra el trabajo de obra blanca en una casa? Cuando se hace la negra. Cuando se terminó la negra, entonces los de la negra salen y se van y llegan los que hacen eso. Lo mismo. Hay plasmas celulares de 2 millones. Cuando es porque ya se puede hablar de wifi, de inalámbrico, de conexión. ¿Usted se imagina en el siglo XV ponerse uno a hablar en un castillo del emperador o del conde tal? Sí, decir, no, vea, es que yo me alumbro en el bosque con una linterna y la linterna es una proyección de luz. Y estoy hablando, y ahora un niño que pasa con una linterna, juega con eso, la daña. ¿Qué diremos hablar en esa época del wifi? No, es que hay unas ondas electromagnéticas que se van de un equipo a otro. ¿Usted se imagina? El más sabio de esa época, ¿qué diría? Sí, entonces lo mismo pasa. Más sabio ya lo hacía de otra manera. Y cuando uno saca la carta astral con la información pues básica que ya nos diste, y cada año cuando usted cumple sus años, eso influencia en algo que pasa con respecto a su carta astral. No sé que me estaría adelantando, pero no importa, vale. Si usted tiene el programa de Astrobot, lo puede hacer, pero vea.
usted tiene una que se llama la carta natal radical. Y es la que usted tiene de su fecha de nacimiento, hora de nacimiento, y esa le sirve para toda la vida. La radical, la carta natal radical o horóscopo personal. Pero hay unos programas, y el Astrobor es buenísimo por eso, que usted hay como 10 cosas que usted puede hacer, hacer la suya, la comparada con la de un socio, la pareja, un hijo. Y hay una que es, no recuerdo bien el nombre, creo que es la progresiva, donde usted la calcula para el año que le toca. Empecé este año, entonces, como ese año, usted ya tiene la natal radical, que es ahí tiene su huella, ¡pam! Ese día le pegaron un sello y ya. Pero para el día que usted nace, cada año que cambia, si usted tomara otra foto y hiciera una, miraría qué influencias. Entonces, hay gente que hace esos estudios. Eso se llamaría la revolución solar. No sé, yo no recuerdo el término. Que lo hacen cada año, o sea, uno tiene la carta natal. Algunos lo llaman así, pero yo la conozco. Para la próxima semana, de hecho, por aquí en estos apuntes lo debo tener, pero como hace rato no le camino pues mucho a esa parte, no recuerdo el término. Pero sí, claro, se puede hacer. Y ya hay un computador que usted y mismo se lo saca todo. Pero se puede hacer. Y no solo eso, sino que también se puede hacer la comparada, una infinidad de cosas que se pueden hacer con eso. ¿Listo? Vamos a dejar ahí. Van viendo el aspecto práctico de todo este cuento. Lo importante así, ya. Sí, señor. Sí, profesor. Pero ya han avanzado mucho. Oiga, una cosa. Luz, gracias. Mira el libro. Está bueno. Me explica cosas. Me enseña a mi casa a hacer una como un método para hacer. No, es que así eso, y es bueno, pero lo más importante, no, está muy completo, ya que te da. Pero te voy a decir algo. ¿De cuánto era tu memoria? Sí, no, sí, pero ¿de cuánto? Es que resulta que yo te la llevé el miércoles grabada, con todo el curso de numerología. Yo me la eché al bolsillo, como está pequeñita, me la eché al bolsillo, y cuando fui, ya no me acordé de entregar. Ay, se te perdió. En el tejemaneje. No, yo te traigo otra. No, pero ahí ya te llevaba grabado y no me acordé del regato. Entonces, como estuve haciendo unas compras, seguro, y como eso está en chiquito, sacando una plata, seguro me cayó. No caí en cuenta. Pero y no te grabé, ¿sabes qué te grabé primero? Te grabé el curso como empezó. Lo más de acá. Porque no había otra. Porque ahí empezó el curso, y empieza con la numerología y ya después, y ya tengo también las otras, pero... No, mañana te traigo otra, no te esfuerces por eso. Bueno, muchas gracias porque sí me pasó eso, te la llevé y como no te la entregué, me fui a comprar unas cosas que necesitaba y seguro ahí en el tejemane, y cuando la cogí sentí como de no llevar por lo pequeño, una cosita así, entonces no llevaba un bolsillito como en la camisa que entonces lo metí con la plata y esa es una sudadera de esas que se enreda porque por dentro está tejida. No, mañana te traigo Sí, para que le des ahí más bien a eso, porque con lo de numerología, no importa que no le profundices mucho, pero sí para ir viendo la relación del curso de tarot. Y ya esto, porque ya también pasé las clases hasta la de la semana pasada.